a los llamados a ser escogidos. Gloria a Dios porque estás aquí buscando saber la verdad. Hoy quiero compartirles, y aquí les habla su sierva Yolaide, quien está apasionada por defender la verdad que nos hace libre. Y hoy estaré compartiendo sobre Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, más que un profeta, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios encarnado. ¿Será que Jesús es Dios? ¿Realmente será Jesús la encarnación hecha vida del Dios eterno, el Padre eterno? Encontremos esa verdad, tú y yo juntos, leyendo mucha palabra, porque a mí me gusta cada vez que traigo un tema, leer mucha palabra, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y por eso vamos a ir primeramente a orar, a pedirle al Señor que sea el que guíe esta enseñanza. Necesitamos y dependemos de Él para poder compartir su palabra, compartir esa verdad que nos hace libre. Amado Padre Celestial, Señor, es mi placer para mí venir ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, aclamarte, Padre amado, que tú intervengas, Señor, en esta enseñanza y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas traer luz, puedas traer verdad, puedan, Señor, vendas ser quitadas, vendas espirituales sean destruidas en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, y que puedas traer, Señor, esa palabra como tú quieras traerla a través de mi boca, Señor. Yo solamente soy tu sierva, Padre, que quiere trabajar para ti, que quiere desgastarse, Señor, para ti, y que está apasionada, Señor, por defender tu palabra, por defender tu verdad, Señor. Bendito seas, Padre amado, te damos la bienvenida a esta enseñanza y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Comenzamos leyendo la palabra de Dios en 2 de Samuel del 23:1 a el 23:3. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló sobre mí. Aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo, una de las personas de ese Dios único. Y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, aquí vemos al Padre. Me habló la roca de Israel. Y sabemos que la roca es Jesús, y eso lo vamos a comprobar más adelante. Continuó leyendo y dice, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que es el temor, que en el temor de Dios gobierna. La palabra de Dios había hablado sobre estas cosas a través del profeta Isaías, sobre el Dios de Israel que es la roca. Y esto lo leemos en Isaías 8:13, del 13 al 15. Dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Esto lo podemos comprobar que se cumplió a través de Jesús, quien es la roca y piedra de tropiezo, y esto lo comprueba o lo confirma la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que es el libro a partir del Mesías. Lo tenemos en Romanos 9 del 31 al 33, dice, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado.
Por eso sabemos que Jesús es la roca y fue esa piedra, ha sido la piedra de tropiezo, porque aquel que cree tiene vida eterna y salvación, pero el que no cree, esa piedra le es por escándalo. Y dice que el que no crea en él será avergonzado. Entonces tenemos en Isaías 9 y sigue profetizando sobre el ungido, a quien ya identificamos que es Dios mismo. Isaías 9 del 1 al 7, porque vamos a estar compartiendo mucha palabra y le pido que esté hasta el final, porque es muy hermosa esta enseñanza, porque trae salvación, trae vida, trae verdad. Entonces leemos así, dice: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado de sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aquí vemos cómo está hablando la palabra de Dios de ese ungido que vendría. Y lo está llamando Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Sabemos que estos títulos le han sido adjudicados a Jesús como Mesías. Por eso sabemos que esta misma palabra está comprobando o confirmando que Él es Padre eterno, Dios poderoso, Príncipe de paz. Jesús nace del Espíritu Santo. Él es Rey, Él es Dios encarnado, Él es sacerdote y es profeta. Tenemos en Mateo 1 del 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hoy en día se difama, se blasfema
de Jesús como Dios, porque se le da un atributo de profeta o de haber sido un escogido por Dios para llevar en él esta misión de salvar a todo el que cree en él, pero no lo consideran hijo encarnado, un unigénito, como también lo dice la palabra. Y dicen entonces que él si era hijo de sangre, hijo concebido por José, su padre, para poder atribuirle por sangre el hecho de que el Mesías ciertamente viene de la tribu de Judá. Y sabemos que en el Antiguo Testamento o en la palabra antes del Mesías, vemos como los hijos no eran hijos únicamente por haber sido engendrados de sangre, sino que también aquellos hombres que morían sin dejar descendencia, había un mandamiento que los hermanos tenían que sacar descendencia para ese hermano difunto, y ese hijo iba a ser hijo del difunto y no del que lo engendraba directamente, ¿no? Pero sí pertenecía a la tribu. Entonces, ciertamente esto lo podemos ver como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. José no conocía íntimamente a María y por eso es que él quería repudiarla. No porque no le había venido la menstruación, porque eso no tenía sentido, porque entonces dicen que el milagro era que ella no había visto menstruación y que entonces José la había engendrado sin menstruación, pero ¿querría José repudiar a María por el hecho de que quedó embarazada sin tener menstruación? No, eso no tiene sentido ni tiene lógica. Ciertamente él la quería repudiar porque pensó que ella le había sido infiel y para no difamarla la quería dejar en secreto. Pero no, ese hijo había sido engendrado directamente por el Espíritu Santo. Y yo sé que para una mente que tenga, digamos, enseñanzas judías o judaicas, esto es difícil de aceptar, pero Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Y nosotros estamos viendo desde la creación, vemos la presencia de un Dios en plural, siendo un Dios único. ¿Por qué? Porque hay tres personas contenidas en ese Dios. La misma palabra Elohim y Adonai es una palabra en plural que habla de un Dios único. Y continuamos la enseñanza y tenemos en Ezequiel de que Dios mismo habla de ir por sus ovejas. Él dice que Él es el pastor. Esto lo conseguimos en Ezequiel 34:6. Dice: mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Ahora nosotros también sabemos que Jesús es el buen pastor, también lo dice la palabra. Lo leemos en Juan 10, del 7 al 18. Dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y lo quise colocar de allí porque es muy importante también que veamos que Jesús es la puerta y que no hay una entrada al cielo, no hay una entrada al reino de los cielos, sino es a través de Jesús. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, del pueblo de sangre de Israel. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, en su estado de hombre, porque él era 100% hombre también, aunque también era 100% Dios, él se sometía al Padre. Y por eso es que lo vemos en muchas ocasiones enseñándonos que tenemos que orarle al Padre. Y también como él se sometía a Dios Padre mientras Jesús caminó como hombre. Entonces, además de ser Dios en Jesús, el buen pastor, el Señor siempre ha tenido un remanente de toda tribu, lengua y nación. Y continuamos leyendo en Ezequiel 34, 11. Porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. El 12 dice: como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas, un día nublado y sombrío. Dice, el Señor dice ser quien las buscará a sus ovejas. Y dice que otro pastor que y dice que como pastor que vela por su rebaño, él, el Señor Dios, velará y librará. Ezequiel 34:15 dice: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. También sabemos que Jesús es el reposo, el verdadero reposo. Dice, en este versículo volvemos a ver que el Señor Dios las apacentará y llevará a reposar. Dice Ezequiel 34:22, libraré mis ovejas y ya no serán presas. Juzgaré entre oveja y oveja, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Sabemos que el Mesías venía de la tribu de Judá y había sido prometido para David. Un descendiente de David iba a llevar el privilegio de ser ese ungido. Pero también vemos como en versículos anteriores el mismo Señor se está identificando como ese pastor. Entonces, 1 más 2 son 3. O digamos, 1 más 1 son 2. Estamos viendo que el Señor Dios es el pastor. Estamos viendo que Jesús es el buen pastor. Entonces, Dios y Jesús son la misma cosa. Es el mismo Dios. Tenemos un Dios, pero tenemos un Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, lo leo literal: el Señor había dicho en sus versículos anteriores que Él mismo los libraría y apacentaría y se identificó como el pastor. También afirma, juzgará entre oveja y oveja. Pero lo más bello de todo esto que hemos leído es que el Señor dice que pondrá a su siervo David, y sabemos que este es el Mesías, Yeshua, Jesucristo, quien dice nos apacentará y sería nuestro pastor. Aquí vemos claramente que el Señor Dios es el pastor, es decir, Yeshua, quien es el pastor, o identificado en el versículo como el siervo David, quien es el Señor nuestro Dios mismo. Gloria por eso. Entonces, ciertamente esta profecía ya ha sido cumplida en el Señor y Dios Jesucristo, quien es la segunda persona de un solo Dios, que es trino. Ezequiel 34:24, y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David para siempre en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado.
Ezequiel 34:25, haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Entonces, como está escrito, ciertamente la paz que Él ofrece acá se cumplió, y esto lo vemos en Efesios 2:14, del 14 al 22, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino a anunciar paz a vosotros para los que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí estamos aluciendo a lo que ya en el principio de esta enseñanza les había comentado. Jesucristo es la piedra angular en la cual muchos se han tropezado por no creer, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solo esta paz trajo el Señor a nosotros, que entre el pueblo gentil y judío ya ha derribado esa pared que nos separaba, sino que la paz más importante, y lo leo en Romanos 5:1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más hermosa, porque habiendo sido enemigos de Dios, ahora tenemos paz a través de Jesucristo. Tenemos en Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y en el 20 dice: por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces vemos como Jesús es nuestra paz. Él hizo la paz entre ambos pueblos, pero la más importante, hizo la paz entre Dios y nosotros. Entonces no vemos en toda la Escritura a nadie con la potestad de perdonar pecados como Dios. Y esto es porque Jesús es Dios mismo. Y esto lo vamos a encontrar, un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Lucas 5:20. Del 20 al 25, lo leo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, y aquí vemos la omnisciencia. Él es omnisciente, Él puede leer hasta los pensamientos más profundos de nuestros corazones. Respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, una figura que encontramos en Daniel hablando del Mesías, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces vemos que para los judíos
era o es una blasfemia el que un hombre se atribuya la potestad de perdonar pecados, mas sin embargo, por eso podemos encontrar en estos hermosos versículos de la palabra de que Jesús, siendo Dios encarnado, tenía potestad de perdonar pecados. Jesús es más que Elías, más que Juan el Bautista, más que un profeta. Y les leo en Mateo 16, del 13 al... Bueno, voy a ir leyendo y voy diciendo, porque son varios versículos y salté algunos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Te preguntaba sobre quién era, qué decían los hombres sobre él, porque él es el Hijo del Hombre que estaba profetizado sobre el Mesías. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Qué decís quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Jesús no es un profeta normal. Él profetizó y sí es profeta, pero él no es un profeta normal. Él es el ungido, el enviado, el Mesías esperado, Dios encarnado. En Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. El 2. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. El 3. Y he aquí, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos, dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Es increíble ver cuando nosotros vamos leyendo las Escrituras en el libro después de Jesús, en el Nuevo Testamento, lo que llamamos Nuevo Testamento. Vemos como cada vez que Jesús es identificado como el Hijo de Dios, los fariseos, los escribas, se iban a celos, lo sentían como una blasfemia, que él se identificara como Hijo de Dios, porque precisamente esto era como aludirse, hacerse Dios él mismo, pero ciertamente él es Dios encarnado. Dice Jesús, les leo literal, Jesús algunas veces mostró su comunión con el Padre y nos enseñó que debemos orar, pero a diferencia de otros profetas, Jesús no lo vemos orando todo el tiempo para ejercer su autoridad sobre todo como Dios que es. Mas lo vemos dominando los elementos y también sacando demonios. Cosa que nosotros no vemos en el Antiguo Testamento de ningún profeta. Entonces, ciertamente el reino de Dios llegó con Jesús. Y toda potestad estaba en sus manos, por cuanto él tenía la autoridad para reprender demonios, cosas que no habíamos visto nunca en las Escrituras. Tenemos en Mateo 14, del 25 leo en adelante, y a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ciertamente nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento o en lo que es la Tanaj, los profetas, los salmos y todo eso, vemos como ciertamente a muchos profetas se les dio el poder, el Espíritu Santo posaba sobre ellos y ellos tenían una autoridad delegada por Dios.
Vemos a Moisés, por ejemplo, donde el Señor le dijo, tómate esa vara, y el Señor bendijo de alguna manera esa vara, y esa vara, a través de esa vara, Moisés hacía todas las cosas sobrenaturales que pudo hacer con esta vara. Pero Moisés siempre dependió de Dios y consultaba con Dios, y dependía que el Señor fuera el que tomara decisiones para después él ejecutarlas. Pero también vemos a Elías, también vemos a Eliseo, vemos a Josué, por ejemplo, cuando Moisés usa la vara para abrir el mar, para que el pueblo hebreo pasara cuando venía siendo perseguido del faraón. Lo vemos usando la vara. Vemos después cuando a Moisés le delega toda la autoridad a Josué. Vemos cuando los levitas posan sus pies sobre el río Jordán, y el río Jordán se abre porque ellos iban con el arca de Dios en sus manos. También vemos a Eliseo usando su manto para abrir el Jordán nuevamente antes de ser tomado por el torbellino y ser levantado. Pero luego esa doble unción, ese doble poder se le adjudica a Eliseo, el quien se devuelve también y con ese mismo manto abre el río Jordán. Pero vemos también que estos profetas dependían del Señor, dependían de lo que Dios había puesto en ellos. Mas sin embargo vemos a Jesucristo caminando sobre el mar. Él tenía no solamente la potestad de hacer cosas sin consultarlas con el Señor, aunque ciertamente vemos a Jesús sometiéndose también como hijo a Dios Padre. Pero vemos como él tenía la autoridad de controlar los elementos y de expulsar demonios. Jesús no solamente caminó sobre las aguas, sino que también él reprendió la tempestad. Y eso lo vamos a leer un poco más adelante, pero les di un pequeño adelanto. Entonces, estábamos en Mateo 14:25. Entonces, él iba por el 26. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. No temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Una sola palabra tuvo que decir Jesús. Él no le dijo, Padre, dame el poder para yo poder decirle a Pedro que venga a mí. O dame el poder para yo caminar sobre las aguas. O ¿qué hago, Señor? Estoy en medio de la tempestad. Dame el poder para poder reprender la tempestad. Ciertamente esas cosas de esa manera no las vemos en el Viejo Testamento. Entonces continuó leyendo. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Aquí el Jesucristo no se opuso a recibir adoración. Y más adelante también comento algo sobre esto. Porque ciertamente el que merece adoración es Dios. Pero como Él es Dios en la segunda persona, que es el Hijo, Él recibió adoración. Tenemos a Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Obviamente, Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Y continuamos. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Hasta los demonios lo reconocían como Hijo de Dios, una figura que solamente podemos ver en el Señor cuando se refiere al pueblo de Israel, cuando se refiere a Adán, cuando se refiere a Salomón. En algunas ocasiones el Señor dice, tú eres mi hijo, pero ciertamente hasta los demonios sabían que este Hijo de Dios es un hijo especial, es un hijo que toda autoridad, toda potestad se tenía que doblegar ante él, y lo reconocían aún los demonios. Ha venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios les rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id, una sola palabra. Y aquí podemos darnos cuenta como en la misma creación, cuando estaba Dios Padre creando, usando la palabra, el verbo, el logos, que es Jesús. Eso lo vemos en Juan 1:1, que el verbo se hizo carne, que el verbo era con Dios y habitaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra con la cual fue creado todo lo visible e invisible, también vemos aquí como el Señor con una sola palabra ordena, y no está dependiendo en muchas ocasiones de orarle al Padre primero para poder ejercer esa autoridad, sino que lo vemos ejerciendo su poder y su autoridad como Dios mismo que es. Si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piara entera se precipitó por un desempeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces el Señor hacía milagros tales como sacar demonios, cosas que solamente Él como Dios lo podía hacer. Jesús, linaje de David, pero hijo de Dios engendrado eternamente. Dice en Mateo 22:41, leo, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Ciertamente, aquí en esta palabra, el mismo Jesús les está hablando a los fariseos de que cómo puede ser él hijo de David, si el mismo David le decía, siéntate a mi diestra. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ciertamente el Señor Dios Padre le dijo al Señor Hijo, Cristo Jesús, siéntate a mi diestra, porque hoy día nosotros sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. Eso lo vemos también y lo encontramos en las Escrituras. Entonces, como el mismo Jesús les dice, si usted cree que Jesucristo está diciendo la verdad, usted lo reconoce a Él como su Mesías, pero no lo está reconociendo como Dios. Entonces, ¿cómo es que esta escritura acá, el mismo de la boca de Jesús, dice cómo es que Él es su hijo? ¿Cómo es que Él venía de la sangre engendrado de José, como si hubiese tenido relaciones sexuales con María, hijo de David? Porque no, porque ciertamente era hijo, pero del Espíritu Santo, que es la tercera persona de ese Dios único que tenemos. Entonces, aquí también lo habla de eso. Dice Colosenses 1:12.
en adelante, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del demonio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios visible. ¿Está escuchando? Él es la imagen de Dios visible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si el Señor lo creó a Él en el momento que nació de María, estamos mal, porque aquí dice que Él es el primogénito de toda creación. Pero sabemos que hay otra escritura que habla del unigénito, el único de su tipo. Eso también lo encontramos en Juan y creo que lo tengo también más adelante. Él es el único de su tipo, así como Adán fue el único en su tipo, hecho del barro, y el Señor sopló aliento de vida en él. Jesucristo es el único en su tipo, como segundo Adán, hijo directamente de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo y no de sangre directamente por el semen de José. No, fue el Espíritu Santo. Esto es increíble de creer para una mente que tiene esas enseñanzas judías, pero por eso es que la salvación es por fe. La salvación es por fe, porque las cosas que son difíciles para creer para la mente carnal, para la mente espiritual, la podemos asimilar para la gloria de Dios. Entonces, ahí me quedé. Él es el Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Gloria a Dios. Yo creo que más claro no puede estar. Más claro no puede estar. El que no quiera ver esto es porque realmente tiene una fortaleza espiritual que no le permite ver. Porque por eso que Jesús predicaba en parábolas. Porque dice para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque ciertamente esto es por fe. Por fe solamente se puede creer. Dice, y vemos lo que le hablaba anteriormente. Jesús aceptó adoración porque Él es Dios. Dice a Satanás en Mateo 4:10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero encontramos en Mateo 8:2, he aquí, y leo en adelante, y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Viendo Jesús la fe de ellos, leo en Marcos 2:5, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Y aquí vemos como otra escritura había leído Lucas y está la misma escritura en Marcos. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero ciertamente, si Él es Dios, puede perdonar pecados. Tenemos el Padre y el mismo Jesús dan testimonio de Él. Dice Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocerías también a mi Padre. Aquí vemos la unidad. Aquí vemos que Jesús y Dios uno son. Dice, Jesús salió del Padre. Y vemos esto en Juan 8:42. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él.
pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Jesús tiene poder para dar su vida y para tomarla de nuevo. Y esto lo encontramos en Juan 10:17. Porque por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Está escuchando? Él podía tomar su vida, él mismo como Dios que era. Ciertamente nosotros vemos el Padre levantándolo, pero vemos que él mismo tenía poder para levantarse. Y vemos al Espíritu Santo también en esa obra. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Dice, tenemos que Jesús y el Padre uno son. Esto lo encontramos en Jesús 10, del 30 al 36. Dice, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por eso que querían matar a Jesús. Por eso que lo mataron. Porque él se decía que era el Hijo de Dios. Pero también decía que él y el Padre eran uno solo. Entonces él se estaba dando, atribuyendo el hecho de ser Dios. Y por eso es que los judíos querían matarlo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo cómo ellos, conociendo las escrituras, entre comillas, porque no se dieron cuenta el tiempo de su visitación? Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. ¿Se están dando cuenta? Jesús fue enviado, pero él era eternamente engendrado. Entonces, porque él y el Padre son uno. Y a él el Padre fue que le dio la tarea de encarnarse para venir a dar su vida como ese buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Entonces, las apariciones de Dios del Antiguo Testamento, escuche, eran de la segunda persona del Dios único. Estamos hablando de Cristo. Él es la segunda persona de ese Dios único. Un Dios único que es trino. Porque es un Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tenemos a Jesús, que es el único Hijo de su tipo, por ser engendrado de Dios a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de ese Dios trino. Entonces tenemos en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí esto está muy claro. El que no quiere ver que Jesús es Dios está totalmente cegado en su entendimiento. Porque aquí si tú le crees a Jesús, tú crees en el Mesías, tú crees que ese es el nombre dado sobre todo nombre. Y Él está diciendo que nadie vio jamás a Dios. Que el unigénito Dios, es decir, Él, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús, que es imagen de Dios, que es el unigénito Dios, le ha dado a conocer a través de Él mismo, de su persona. Entonces, ¿qué pasa? Que esas apariciones antiguo testamentarias, como la de Abraham, que se sienta con Dios, ¿verdad? Sabemos que estaba acompañado por dos más. Y es cuando le dice que va a tener un hijo y todo lo demás, ¿verdad? Esa aparición era Jesús antes de venir al mundo. Jesús fue quien habló con Abraham. Porque es más, es que eso es algo que hasta los judíos lo tenían bien claro. Nadie podía ver a Dios.
porque el hecho de ver a Dios era ser consumado. Lo vemos en Moisés. Lo vemos en Moisés cuando le pide, y no tengo esa escritura, pero me vino porque me sé la palabra, cuando Moisés le dice que lo quiere ver y el Señor le dice que va a ver solamente su espalda, porque ciertamente no podía ver el rostro de Dios porque lo iba a consumar. Entonces esas apariciones antiguo testamentarias, como por ejemplo la de el horno, cuando los 3 amigos de Daniel son lanzados al horno, ese hijo de hombre es Jesús en una aparición antiguo testamentaria, que era Dios mismo. Tenemos a Juan 14 del 8 al 10. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Entonces, aquí estamos viendo otra prueba que está escrito: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que el Padre, el que obra en mí, es el que hace las obras. Gloria a Dios por esta palabra. Está tan claro, tan claro, tan claro. Es que es más fácil, mira, es más fácil decir, no, es que cuando dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No, es que eso no quiere decir que Dios está hablando con el Espíritu Santo y con Jesús, que es Dios mismo, ahí están las 3 personas. No, es que Dios estaba hablando con los ángeles. Es para ellos más fácil decir que era con los ángeles para no aceptar que Jesús es Dios. Para no aceptar que hay un Dios trino. Y es más ilógico porque el único creador es Dios. Dios no puede compartir la creación con los ángeles porque aún los ángeles fueron creados. En ningún momento en esa porción de la escritura puede estar la participación de los ángeles. Y ahí estamos viendo un plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque allí estaba el Espíritu Santo y estaba Jesús en esa obra creadora. Entonces también tenemos que Pedro lo llama autor de vida, y eso no es un título que solamente se le puede dar al Dios creador. El único autor de vida es el Dios creador, nuestro Dios verdadero, el Dios creador. Y esto lo conseguimos en Hechos 3:13 al 15. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto es un título que solamente se le puede dar a Dios. A pesar de que él ciertamente está hablando de su siervo Jesús, porque Jesús tenía un papel como hombre. Como hombre él se sometió al Padre, pero él era Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. Tenemos también: el Señor no comparte su gloria con nadie. Y profetizó en Isaías sobre Jesús, pero allí vemos claro que si Él no comparte su gloria con criatura alguna, es porque Jesús es parte de Él como Dios mismo que es. Esto lo conseguimos en Isaías 42, del 1 en adelante hasta el 9. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad
traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice el Señor, así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por mi mano, por la mano, y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido. Yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan, os las anuncio. Ciertamente, el Señor, Dios Todopoderoso, no comparte su gloria con criatura alguna. Es por eso que es imposible que Dios le haya dado toda potestad sobre el cielo y en la tierra a un simple profeta, a un simple ungido. Ungidos hubo muchos Mesías, pero el ungido es Dios encarnado, con el que Dios comparte su gloria. Y se despojó de sí mismo y no se aferró a su deidad. Y esto lo podemos ver, que lo conseguimos en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, escuche, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, se encarnó, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí tenemos, jamás Dios va a compartir su gloria con ninguna criatura, pues si Él era un hijo especial engendrado del semen de José, Dios Padre jamás hubiese permitido que se le diera la gloria que tiene Jesús, porque ciertamente toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora decide tú cuándo lo vas a hacer. Si vas a aceptar al Señor como tu Señor y Salvador, o si vas a esperar que el Señor venga en juicio y que ya te vas a tener que arrodillar y confesar que Él es el Señor, pero antes de ser lanzado a un lago de fuego. Y que Dios tenga misericordia y que te lleve al arrepentimiento, porque para eso es la palabra, para eso se comparte la palabra. Dice, Tomás le llama a Dios, literalmente le llama a Dios. Y esto lo vemos después de la resurrección. Tomás no creía. Y Jesús se había aparecido el primer día de la semana, la primera vez a muchas personas. Y nuevamente el primer día de la semana de la siguiente semana, Él vuelve a aparecerse. Y esto lo conseguimos en Juan 20, del 27 al 29. Dice, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Una bienaventuranza. Dichosos somos aquellos que creemos por fe y que no tenemos que pedir señales y milagros y proezas. Y a pesar de que el Señor permite cosas en nuestra vida y de cierta manera a veces hay hasta milagros, somos ingratos porque no queremos aceptar y no confesarlo y no lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ciertamente, amado, les he compartido una cantidad de escritura
hermosa escritura donde nosotros podemos ver la deidad de nuestro Señor y Salvador, el Mesías que fue enviado para dar su vida por nosotros, para pagar por nuestro pecado, para traer la justicia perfecta, para hacer la paz entre nosotros y Dios Padre, pero también para hacer la paz entre dos pueblos que no podían estar juntos porque el pueblo judío había sido separado para Dios. Pero ciertamente en sus planes, y era un misterio, había un pueblo que no era su pueblo, al que también le era necesario traer a él. Y ese era el pueblo que no era de sangre, el pueblo gentil, el pueblo extranjero, al que también se le ha dado la potestad por creer, por fe y por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. Amado, el Señor viene pronto. El Señor está a la puerta. Hay días que yo siento, Señor, ¿será esta semana? ¿Será mañana que vendrás? Y yo sé que hay mucha gente esperando profecías que según no se han cumplido. Un milenio futuro y que se ha levantado un tercer templo y tantas cosas más. Y que se ponga una abominación desoladora en ese templo y después de esto que se levante un anticristo. Y ciertamente nosotros estamos esperando, el anticristo está muy pronto a salir. Pero, amado, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Que nos consiga velando y que nos consiga llenos de fe. Que permanezcamos en esa fe hasta el fin. Una fe que no se doblegue ante el mundo, que no se doblegue ante la cultura, que no se doblegue ante ninguna ideología. Levántate en fe por aquel único Dios, creador del cielo y de la tierra, quien se hizo hombre para vivir perfectamente y para poder así, como ese Cordero perfecto, dar su vida por nosotros para salvación y vida eterna de todo aquel que lo confiese como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Te he compartido muchos versículos. Espero que puedas meditar, puedas ir a la palabra, puedas escudriñar por ti mismo. Retrocede el video, véalo una vez, 2 veces, 3 veces. Órale al Padre. Si crees en el Padre, órale al Padre y dile: Señor, llévame a toda verdad. Ayúdame a entender. Que tu Espíritu Santo, así como estaba, lo vemos en que el Espíritu Santo se posaba sobre los profetas, sobre los reyes en el Antiguo Testamento. También vemos como ahora el Espíritu Santo ha venido a morar dentro del creyente y nos ha dado la fortaleza para permanecer en Él, para seguir en Él. Pero amado, que nadie te engañe, que nadie te quite esta verdad. No te dejen engañar por otros que te digan que Jesús es un profeta, simple profeta. No, Jesús es un profeta. Jesús es rey. Él reina. Jesús es Dios encarnado. Jesús es juez porque Él viene a juzgar. Y ciertamente ya ha juzgado. Porque cuando tú crees, esa justicia se te ha sido adjudicada inmediatamente a tu vida. Y tienes salvación y vida eterna a través de Él. Dios te bendiga. Este tema, por favor, compártelo. Suscríbete a mi canal. Dale me gusta. Hay muchas enseñanzas contendiendo por la fe. Porque hemos sido llamados a llevar la verdad al mundo. Tenemos que ser sal y luz para esta tierra que se está pudriendo. Porque hay muchos falsos profetas, falsos maestros que están hablando y torciendo la escritura. Y porque la gente no tiene conocimiento de esta escritura, se está perdiendo. Están siendo arrastrados los pequeños a esta falsedad. No dejes que nadie te engañe. Busca tener una relación con Dios, porque el Señor no es una religión. Nosotros no vamos a llegar en el momento del juicio a tocar la puerta, porque ciertamente la puerta es Jesús, y decirle: yo fui evangélico, yo fui bautista, yo fui pentecostal, yo fui presbiteriano, o yo fui católico, o yo fui lo que sea, o yo soy judío. No, el Señor es una relación y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Él es el camino, el único camino que hay a la salvación.
El que niega al Padre lo ha negado a Él. El que lo niega, Él ha negado al Padre, perdón. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces mejor encuentra esa verdad y Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor y deseo para ti bendiciones abundantes. Que el Señor resplandezca en tu vida y que esa luz y esa verdad resplandezca en tu ser y se apodere de tu ser para que seas tú también uno más que defienda esta verdad. Dios te bendiga.